1177, el pequeño reino cruzado de Jerusalén está rodeado por las vastas tierras de Saladino, sultán de Egipto y Siria, un campeón del Islam. Saladino está comprometido a eliminar la presencia cruzada en Tierra Santa. Él reúne un enorme ejército e invade los territorios del reino cristiano. El gobernante de Jerusalén es el rey Balduino IV, un joven de 16 años aquejado de lepra. A pesar de su enfermedad, el joven rey Balduino reúne una pequeña fuerza de cruzados y caballeros templarios. Aunque están en gran desventaja numérica, Balduino y sus hombres han jurado defender Jerusalén. ¿Salen a enfrentar a Saladino? El resultado es la batalla de Montgisard, un enfrentamiento crucial en la historia de las cruzadas. En agosto de 1177, el conde Felipe de Flandes, un poderoso señor francés, llegó con su ejército a Acre, el principal puerto del reino de Jerusalén. Como muchos occidentales, Felipe llegó como cruzado y peregrino. Él tenía la intención de visitar los santuarios sagrados y unirse a los caballeros de los estados cruzados en una campaña contra los musulmanes. Los habitantes del reino cruzado recibieron a Felipe. Ubicado en el Mediterráneo oriental, lejos de los centros de poder de la cristiandad, el pequeño puesto avanzado cruzado estaba rodeado por los territorios de Saladino, el gran sultán de Egipto y Siria. Saladino, decidido a destruir a los cruzados, contaba con ejércitos en expansión y estaba bien posicionado para lograrlo. Además de esto, el rey de Jerusalén, el joven Balduino IV, tenía lepra. Aunque por el momento la enfermedad de Balduino mostraba pocos signos físicos, los señores y el clero del reino sabían que era probable que muriera joven. Sin embargo, Felipe anunció que su visita sería breve. Había venido a cruzar, pero pronto regresaría a Flandes. Los nobles de Jerusalén animaron a Felipe a ayudarlos a invadir el centro de poder de Saladino en Egipto, pero Felipe se negó, deseando en su lugar hacer campaña en Siria. El rey Balduino reforzó el ejército de Felipe con 100 caballeros y 2000 infantes, y el conde de Flandes partió. Se unió a Raimundo III de Trípoli y Bohemundo III de Antioquía para un asalto a la fortaleza siria de Harem. Aunque le alegraba ver territorios fortalecidos por el conde Felipe, el rey Balduino se decepcionó de que Jerusalén no se beneficiara directamente de la cruzada flamenca. A pesar de su enfermedad y juventud, Balduino IV ya había demostrado ser un gobernante formidable. Desde el inicio de su reinado, llevó la lucha a Saladino siempre que pudo. En 1176 realizó una incursión cerca de Damasco y venció al hermano del sultán, Shams al-Dawla, en la batalla de Baalbek. Saladino entonces se dio cuenta del espíritu de lucha de su joven y nuevo enemigo. En el otoño de 1177, con la mayoría de las fuerzas cruzadas en el norte, Saladino aprovechó la oportunidad. Reunió toda la fuerza de sus tropas egipcias. El gran ejército del sultán elevó los precios de los alimentos en Egipto por su alta demanda de suministros. El cronista Guillermo de Tiro afirma que Saladino desplegó 26.000 jinetes. Algunos historiadores consideran precisa esta cifra, pero otros calculan que las fuerzas de Saladino eran de 12.000 o 15.000. Aunque con ese tamaño el ejército musulmán era formidable y podía conquistar el reino. El 18 de noviembre, el sultán cruzó la frontera egipcia hacia territorio cristiano. Sabiendo que las fuerzas cruzadas estaban reducidas, Saladino avanzó a un ritmo relajado por la costa hacia Palestina, devastando y quemando tierras de cultivo y recolectando botín. El gran maestre Odo de Saint-Amand reunió a los caballeros templarios en su fortaleza de Gaza, pero Saladino evitó la fortaleza templaria y se dirigió hacia Ascalón, una de las principales ciudades costeras de Jerusalén.
Mientras tanto, el rey Balduino reunió a las pocas tropas que tenía disponibles. El rey estaba acompañado por los varones Balduino de Ramla, Balián de Ibelín y Reinaldo de Chatillon, señor de Carrac. Los cruzados llevaban con ellos su reliquia más preciada, la Vera Cruz, que se creía era madera de la propia cruz de Jesús, transportada por el obispo Alberto de Belén. En total, la caballería del joven rey estaba compuesta por solo unos 450 caballeros, junto con unos pocos miles de infantes. El sultán llegó a Ascalón el 24 de noviembre. Balduino, al verse superado en número, se refugió tras los muros de la ciudad. Seguro de que Balduino no lo desafiaría, Saladino envió saqueadores por el campo. Contingentes musulmanes alcanzaron los muros de Jerusalén. Las noticias sobre las tropas saqueadoras del sultán sembraron el miedo en todo el reino. En Jerusalén, los ciudadanos se escondieron en la Torre de David, mientras que los habitantes de Ramla abandonaron su ciudad para refugiarse en el puerto fortificado de Jaffa o en el castillo de Mirabel. Aún así, el rey Balduino decidió resistir a Saladino. Envió un mensaje para reunir a los templarios desde Gaza. El gran maestre Odo de San Amón llegó a Ascalón con unos 80 caballeros templarios. Con apoyo templario, el rey Balduino salió de Ascalón con su ejército en busca de batalla. Marcharon por la costa hasta Evelyn y luego giraron hacia el interior. El 25 de noviembre, el rey Balduino y sus caballeros avanzaron hacia el enemigo. Saladino se sorprendió al saber que los cristianos se acercaban. El sultán movía su ejército por un barranco cerca del castillo de Mongesar, a unas millas al sureste de Ramla. Cuando Saladino ordenó el toque de tambores de guerra, sus tropas se reagruparon. Las tropas musulmanas se formaron rápidamente para la batalla. El cronista árabe Ibn al-Athir relata la escena. Lo siguiente que supieron fue que los francos estaban sobre ellos con sus batallones y sus campeones. Salah ad-Din solo contaba con parte de su ejército porque muchos se dispersaron buscando botín. Al ver a los francos, Salah ad-Din se mantuvo firme con sus hombres. Aunque el rey Balduino había logrado efectivamente sorprender, Salah ad-Din tuvo tiempo de colocar a una buena parte de su ejército en posición. Ibn Shaddad, cercano sirviente y biógrafo de Salah ad-Din, relata que el sultán le explicó la situación posteriormente. Los musulmanes se formaron para la batalla, y al acercarse el enemigo, algunos decidieron que el ala derecha cruzara a la izquierda y la izquierda al centro, de modo que al iniciar la batalla tuvieran la colina Ramlalán a sus espaldas. Mientras hacían esta maniobra, los francos los atacaron. Guillermo de Tiro también indica que Saladino logró alcanzar cierto nivel de preparación para la batalla. Él escribe: las fuerzas enemigas que se alejaron en busca de botín y provocar incendios empezaron a llegar de distintas direcciones, lo que aumentó la fuerza de Saladino. Guillermo de Tiro relata el inicio del enfrentamiento. Las filas de ambos bandos se acercaron y comenzó una batalla inicialmente indecisa, pero con fuerzas muy desiguales. Sin embargo, los cristianos, fortalecidos por la gracia divina, pronto avanzaron con mayor audacia. Las líneas de Saladino fueron quebradas y, tras una masacre, se vieron obligados a huir. Como tanto Guillermo como Ibn Shaddad señalan, fue la carga de la caballería cristiana la que destrozó las líneas de Saladino. Un peregrino presente en la batalla relató más tarde al decano de Londres el ataque liderado por el gran maestre de los templarios, Odo Sintamar. Él mismo se lanzó a la batalla con sus hombres fortalecidos por la señal de la cruz, animando a todos juntos como un solo hombre. Hicieron una carga sin voltear ni a la izquierda ni a la derecha. Al reconocer el batallón desde el cual Saladino comandaba, se acercaron valientemente, lo penetraron de inmediato, derribando, dispersando, golpeando y aplastando sin cesar.
Los mamelucos guardaespaldas de Saladino, que llevaban seda amarilla sobre sus corazas, fueron casi todos aniquilados. El sultán mismo estuvo a punto de ser asesinado, pero logró escapar, montando un camello veloz y huyendo a salvo con solo unos pocos compañeros. La batalla de Montgisart fue un gran triunfo cristiano. Los cruzados persiguieron al enemigo que huía, masacrándolos hasta llegar a un pantano cercano. La persecución continuó hasta la noche. Los cruzados persiguieron al ejército de Saladino por kilómetros. Guillermo de Tiro relata que el rey volvió a Ascalón y esperó a sus tropas, que perseguían a los fugitivos por distintos caminos. En 4 días todos habían llegado cargados de botín, llevando tiendas de campaña y conduciendo delante de ellos esclavos, tropas de camellos y caballos. Llegaron, según las palabras del profeta, como hombres que se alegran cuando reparten el botín. En su prisa por ponerse a salvo, los musulmanes sobrevivientes abandonaron el botín, los prisioneros y las armas. El viaje de Saladino por el Sinaí fue peligroso, pues los beduinos hostigaron a él y sus compañeros casi indefensos. La huida fue especialmente difícil, ya que tormentas violentas azotaron durante 10 días, haciendo que muchos fugitivos se perdieran solo para ser capturados por los cruzados unos días después. Guillermo de Tiro recuerda que muchos, en su ignorancia de los lugares y pensando que estaban de camino a casa, se presentaron en nuestros pueblos, ya fuera ante viajeros o ante quienes los estaban cazando. Al llegar a la frontera egipcia, Saladino mandó mensajeros en camellos a El Cairo para asegurar a los posibles rebeldes que seguía vivo. Ya en El Cairo usó palomas mensajeras para anunciar su supervivencia en Egipto. Sin embargo, la derrota fue extremadamente humillante para el sultán y su prestigio quedó dañado ante los ojos tanto de sus súbditos como de sus enemigos. El rey Balduino IV y sus hombres lograron una de las mayores victorias cristianas de la época. Las bajas de Saladino fueron inmensas y solo alrededor del 10% de sus fuerzas logró escapar. El reino de Jerusalén fue salvado. Es impresionante que un pequeño grupo de cruzados y templarios, guiados por un joven leproso de 16 años, haya logrado esto. Los números no definen el resultado de las batallas.